Buenos días con todos. El día de hoy vamos a continuar con el libro de Hechos, que es lo que estábamos viendo. Ya terminamos hasta el capítulo 13. Hoy día esperemos que podamos terminar por lo menos 3 capítulos más, 14, 15 y 16. Eh, Vamos a ver si nos alcanza el tiempo y si no, vamos a intentar hacerlo para la próxima vez. Siempre pensamos en que podríamos hacer hechos más resumido, pero me parece que hay cosas importantes que tenemos que ver acá. Bueno, pues estamos haciéndolo lo más corto posible para poder avanzar rápidamente a las cartas de Pablo y poder terminar el Nuevo Testamento, que es lo que nos hemos propuesto para el siguiente año. Muy bien, entonces les voy a pedir por favor que me acompañen en oración. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre mío, gracias porque podemos compartir con otras personas el hecho de poder estar contigo en este momento, Señor. Te agradecemos por este tiempo, porque has puesto en nuestro corazón el poder escucharte, poder estar contigo, aunque sea un momento de la semana, Padre mío. Te pido que nos ayudes a entender las cosas que quieres para nosotros, que, que tu palabra nunca esté fuera de nuestra vida, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones, por todas tus pruebas, y te rogamos que, que nosotros nunca nos separemos de ti. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Muy bien, entonces vamos a continuar. Nos quedamos en el capítulo 14, ¿no? Hechos 14. Y estábamos viendo cómo es que Pablo ya estaba con Bernabé, ¿no? En su primer viaje misionero, ¿sí? Ellos ya habían llegado habían pasado por Antioquía de Siria, habían pasado por Chipre, ¿no? Donde encontraron a este mago, ¿no? Que era el Bar Jesús, que fue en Antioquía, por Chipre, donde este procónsul creyó, ¿no? Después llegaron hasta Antioquía de Pisidia, donde él predicaba en la sinagoga, pero los judíos que estaban como que muy atados a sus leyes, ¿no? Entonces ellos no podían entender em, el Evangelio y lo expulsaron de la ciudad. Y es por eso que se va hasta un lugar que se llama Iconio, ¿sí? Y ahí es donde vamos nosotros a comenzar el capítulo 14, cuando Pablo y Bernabé están en Iconio, en esta ciudad. Igual llegan a la sinagoga, porque ellos son judíos y lo que necesitan es entrar a estos espacios donde los judíos se congregan. Esos espacios donde los judíos se congregan se llaman sinagogas, a pesar de que no son como las sinagogas que nosotros conocemos hoy en día de los judíos, ¿no? Esta palabra significa eh, congrega, o sea, juntarse, ¿ya? Y puede ser que me parece que la primera sinagoga así como tal fue hecha muchísimo tiempo después, ¿ya? Entonces, cuando ellos hablan de sinagoga, se refieren al lugar donde congregan los judíos. Y para esto, lo que se requiere es por lo menos 10 judíos de la ciudad que se congreguen y puedan leer las escrituras, puedan leer la Torah y puedan este, mm, eh, hablarlo, ¿no? Hablar sobre las escrituras, sobre esto, recordar, ¿no? Guardar el sabbat y todas estas cosas que ellos hacen. Y, y solamente el nombre significa lugar de reunión, ¿no? Entonces ellos iban a estas sinagogas de los judíos para hablar sobre el Evangelio, porque es más fácil que un judío entienda, ¿no? Sobre el Evangelio, porque obviamente si tú ya sabes en un contexto del Antiguo Testamento,
y todo lo que dice es más fácil hablarles sobre Cristo, sobre el Mesías, ¿no? Que ya vino y todo lo que ha conllevado a la resurrección de Jesús y todo lo que ha pasado y muchos apóstoles que son testigos visuales aún, ¿no? Entonces, muchas personas dicen que creyeron en ellos, muchos judíos creyeron en lo que Pablo y Bernabé fueron a hablar, pero habían otras personas judías que también no creían y instaron al pueblo, que la mayoría eran griegos, a, a apedrearlos acá en esta ciudad, en Iconio, ¿ya? Y es por eso que ellos terminan huyendo de esa ciudad. Y en su huida llegan a un lugar que se llama Listra, ¿ya? Y de ese evento vamos a hablar el día de hoy. En Listra, ellos curan a un cojo de nacimiento. Ahí empieza bueno, todavía estamos en el capítulo 14, curan a un cojo de nacimiento, una enfermedad en los pies, dice. Entonces, el pueblo, ¿no? Empieza a ensalzarlos, ¿no? A pensar que ellos eran dioses. ¿Por qué? Porque les voy a contar cómo es que en este pueblo de Listra había una historia, ¿no? Sobre unos dioses que se llaman Júpiter y Mercurio, ¿ya? Que con apariencia humana llegaron a pedir alimento a la ciudad de Listra, pero los pobladores no les dieron nada. Y por esto es que eh, estos dioses, Júpiter y Mercurio, mandaron un diluvio a la ciudad y destruyeron a todos. Y eso era como su cultura, pues, ¿no? De ellos. Y, y entonces Pablo y Bernabé, al hacer este evento, este milagro, las personas automáticamente relacionaron a estos dos hombres que habían venido a hablar del Evangelio con Júpiter y Mercurio, ¿ya? Por eso es que cuando ustedes vayan a leer el capítulo 14 de Hechos, van a decir, pero ¿de qué están hablando? ¿No? Y vamos a leer un poquito para que se pueda entender. Dice, capítulo 14, versículo 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Por eso ellos no entendían, ¿no? Dioses bajo la semejanza de hombres han defendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, ¿sí? Porque estamos hablando de que ellos eran griegos. Y el sacerdote, porque este era el que llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, juntamente con la muchedumbre, quería ofrecer sacrificios. Y entonces ellos, acá dice, ¿no? Que hablaban en su lengua licadónica y ellos no entendían qué es lo que estaba pasando, pero cuando vieron que venían las ofrendas y que se postraban ante ellos, ¿qué hicieron? Miren, versículo 14, cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y entonces ellos les están diciendo, no, no hagan eso, están equivocados, nosotros no somos esos dioses, más bien queremos que presentarles al Dios verdadero, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que como ya los estaban persiguiendo de los otros pueblos, de Antioquía y de Iconio, algunos judíos de esas zonas llegaron a la ciudad de Listra, ¿sí? Y vinieron a esta ciudad y incitaron a estas personas, ¿no? Porque como no se dejaron ellos dar ofrendas y ya dijeron que no eran los dioses, a, este, a, incitaron a sacarlos fuera del pueblo, ¿no? Entonces dice el versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio,
que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, se imaginan, ya a Pablo lo apedrearon y pensar, o sea, qué tal lapidación le habrán dado que ya pensaron que estaba muerto y lo sacaron de la ciudad, ¿sí? Y dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea, los discípulos se refiere a las personas que habían creído que estaban ahí y después ellos se tuvieron que regresar, ¿no? Regresaron a Antioquía de Siria. O sea, ya empezaron a hacer el viaje de regreso, ¿no? Dice, eh, de allí navegaron a Antioquía, desde donde, versículo 26, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Sí? Regresaron ahí a Antioquía. ¿Sí? Y vamos a ver ahora el capítulo 15. ¿Ya? Entonces ahorita Pablo y Bernabé ya han pasado todo esto, ya han apedreado a Pablo. Ese ha sido como que el fin del primer viaje misionero de Pablo. Han regresado a Antioquía y ya están nuevamente en la iglesia que ellos habían comenzado y han contado todas las cosas que les han pasado y han contado también todas estas personas que se han convertido porque mucha gente creyó cuando ellos hicieron este viaje. Y ahora vamos a ver y vamos a hablar de algo muy importante, que es el primer concilio, el concilio de Jerusalén, ¿ya? Y esto se dio por o sea, que lo que necesitamos saber acá es cuál fue la motivación de este concilio de Jerusalén. Un concilio quiere decir que que van a conciliar una idea entre todos, ¿sí? ¿Cómo así? Que seguramente habían diferentes posturas frente al Evangelio de Jesucristo que se estaban dando, porque obviamente nosotros somos humanos y siempre siempre vamos a tender en nuestros razonamientos a hacer las cosas. ¿Ya? Ahora es más fácil, ¿no? Porque nosotros tenemos este libro y este escrito y ya podemos guiarnos de ahí. Pero en ese momento eh, mucho tenía que ver en cómo es que las personas interpretaban las ideas y cómo es que Jesús y las personas que habían estado cerca de él, como Pedro, como Juan, como los apóstoles, habían podido armar este rompecabezas, como yo le digo, que de repente en algún momento ellos no entendieron y después hablándose entre ellos y viendo cómo es que iba dándose todo y con su conocimiento del Antiguo Testamento y con todo lo que tenían, ya poder armar prácticamente esto que Cristo había venido a avisarles y que les había encomendado llevar esto a todo el mundo, ¿sí? Pero en este interín se van dando estas como diferencias de opiniones, ¿sí? Entonces, vamos a leer el capítulo 15, algunos que venían de Judea, o sea, del mismo Jerusalén, enseñaban a los hermanos, miren qué les decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso les estaban diciendo. Y ya vimos antes que ninguna otra cosa más que la fe es lo que te salva, ¿sí? Entonces tú no importa si no eres circunciso, no importa si es que haces todos los rituales que hacen los judíos, el mismo Cristo dijo, o sea, yo puedo ver sus corazones, ¿no? Y es lo que a mí me interesa, ¿no? Y él lo que ve es la fe, o sea, la fe realmente en que se ha cumplido. No hay, ya no existe judío ni griego, ¿no? Lo vimos en los capítulos anteriores. El mismo Pablo lo ha confirmado al, al
ir a esta casa del centurión romano y al haber visto que el mismo romano con toda su familia recibieron el Espíritu Santo. Entonces ya no hay judío y gentil en realidad, ¿no? Esta enseñanza probablemente eh, se deba a esto de lo que íbamos hablando hace unas clases anteriores, donde había todavía este legalismo, ¿no? Esta gente, los de la circuncisión, que les habla, de la que habla, de esa gente de la que habla Pablo, ¿no? En la que ellos pensaban eso, creían eso, y están empezando a hablar algunas cosas que no son verdad, ¿no? Entonces dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, ¿no? Entonces dice, versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, iban a ir a Jerusalén, o sea, donde estaba la primera iglesia, para ver con los apóstoles, con los ancianos, con las personas que estaban desde el principio, para ver esto, ¿no? Si esto es algo o sea, porque ellos tuvieron un enfrentamiento con estas personas, ¿no? Porque de alguna forma el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio no es compatible con ninguna práctica legalista, con ninguna práctica en la que tú necesites hacer algo para la salvación, ¿sí? Ni siquiera el bautismo, porque ya lo vimos anteriormente, ¿no? El bautismo solamente es una representación, no significa que eres salvo, ¿sí? Entonces, eh, lo que ellos supongo yo que han tenido ese enfrentamiento es con esta teología que ellos empezaron a difundir. Y entonces quedaron en un acuerdo en que iban todos a juntarse en Jerusalén y a preguntarle a los apóstoles y a los ancianos de la iglesia, a los más entendidos, ¿no? Entonces, versículo 3, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, no, perdón, dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, ¿sí? Y acá dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿sí? Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, ¿no? Entonces ahí vemos quiénes son los que estaban, eh, quiénes son los que estaban poniendo el problema, ¿no? Eran estos legalistas fariseos que habían creído en Cristo, pero que aún no entendían bien eh, cómo es que él había ya pagado la deuda, ¿no? Entonces, eh, los apóstoles que ya estaban ahí, los ancianos, la iglesia, probablemente los diáconos escogidos, los que vimos la vez pasada, para ayudar, ¿no? En las labores de la iglesia, incluso Pedro, ¿no? Pedro que en algún momento desapareció porque ya vimos que lo iban a matar, ya vuelve a aparecer en este capítulo porque dice aquí que ya pasó mucho tiempo, entonces él supongo que pudo volver. Pedro también estaba ya en la iglesia en ese momento, ¿no? Y ¿qué es lo que se habla en ese concilio? Vamos a verlo acá, la intervención de Pedro, Hechos 15, versículo 7.
hablando Pedro, y después de mucha discusión, porque seguramente que hubo discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, refiriéndose a los gentiles que no son judíos, purificando por la fe sus corazones. ¿Sí? Y les dice encima esto más, dice versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa cerviz? ¿Qué significa cerviz? Significa cuello, ¿no? Cervix, cuello, ¿sí? ¿Por qué se atan al cuello ese yugo? ¿No? Un yugo es lo que tú colocas al buey para arar el campo. ¿Por qué te pones esa carga en el cuello, ¿no? ¿No? Ese peso, ese trabajo, ¿no? ¿A qué se refiere ese peso que tú estás cargando? En este caso, estos fariseos. Es su ley, ¿no? La ley que dice todas las cosas que manda Dios hacer y las que se inventaron ellos incluso, ¿no? Porque los fariseos ya sabimos que les gustaba ser vistos, ¿no? Ser dignos realmente, ¿no? Que tengan buenas obras, dignos, vistos para poder salvarse. Y ese yugo, les está diciendo Pedro, ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros, porque ¿qué dice la palabra? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ni nosotros, dice, no hemos podido llevar. ¿Por qué quieren darle esa carga a estas personas gentiles? No es necesaria esa carga. Y ya nos los ha demostrado Dios que no ha hecho diferencia entre los gentiles y nosotros, dándoles a ellos también el Espíritu Santo, ¿no? Dice, antes creemos que por la gracia del Señor, versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvados de igual modo que ellos, ¿sí? O sea, acá está clarísimo que no hay ninguna intención de que tú tengas que hacer alguna obra o algún rito, algún nada, para que tú puedas acceder a la salvación que te ha dado gratis, como un regalo, por gracia, dice. ¿Sí? Eso es el contexto que te ha dado Cristo Jesús, el Señor nuestro Señor Jesús, ¿sí? Entonces, ¿no? Dice, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles y todas las cosas que les habían pasado, ¿no? Para también refrendar que ellos estaban con Dios y que si Dios les había ayudado a hacer todas esas cosas, pues obviamente están alineados en el plan perfecto de Dios, ¿no? Y eso es algo que nosotros también tenemos que aprender a identificar, ¿ya? Cuando uno está alineado con lo que Dios quiere, van a ir saliendo las cosas, a veces de una forma que uno no se explica, pero es la forma correcta, ¿sí? Si vamos haciendo todo lo que Dios nos pide y vamos viendo que ese es su plan, así es. Y no quiere decir que todo salga exactamente bien, porque ustedes han podido ver que a Pablo ya lo han apedreado una vez y casi lo matan, ¿no? Y no necesariamente eso es el plan es que tiene Dios con nosotros, es todo un camino de flores y cosas lindas. Muchas veces nos va a tocar tener dificultades y incluso persecución y nosotros tenemos que soportar eso, ¿no? Y, 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 y ser firmes, ¿no? Y ellos están aquí hablando sobre estas cosas, ¿sí? En el concilio. Y vamos a ver ahora
la intervención de Jacobo, que es el líder que dejó cuando Pedro estuvo encarcelado y tuvo que irse por algún tiempo porque lo estaban persiguiendo, dejó a cargo a Jacobo, ¿no? Al que se le llama Santos Jacus o Santiago, que es el hermano de Jesús. Y él fue el que estuvo a cargo de la iglesia en Jerusalén cuando, cuando no estuvo Pedro, ¿no? Entonces él tiene también palabra de autoridad. Y en Hechos 15:19 vamos a ver qué dijo al final, ¿no? Dice, por lo cual, ya vemos que arriba tomó la palabra Jacobo. En el 13 dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, ¿sí? Y ahí dice lo, lo que dijo Jacobo, y eso es lo que concluye. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, o sea, que no los molesten de eso, ¿no? Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado quiere decir que no pueden matar a animales ahorcándolos, ¿ya? Eso es algo que no se puede hacer, es algo que no. Por eso dice fornicación de ahogado y de sangre, o sea, de comer sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿Y cuáles fueron estas dos personas? Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, ¿sí? Y escribir por conducto de ellos, ¿no? Por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, al resto de iglesias que se habían abierto en los otros sitios donde había ido Pablo. ¿Por qué? Porque era obvio que si Pablo y Bernabé llegaban con una carta escrita por ellos, refrendada por ellos, entonces no tendría ningún, no ningún valor, pero sí es como eres juez y parte, ¿no? Entonces, por eso es que la iglesia determinó que realmente vayan dos personas que eran justas, correctas, y que ellos, estas dos personas, llevaran el mensaje que se había tomado en determinación al concilio. Y cuando hablamos acá que Jacobo dice esto, ¿no? Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, en el sentido de no circuncidarlos ni decirles esas cosas que tienen que cumplir como si fueran judíos, o sea, no judaizar, a eso se refiere, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto, ¿ya? Esto lo hacían los griegos para conmemorar a sus dioses, ¿sí? Lo hacían para conmemorar a sus dioses. Tomaban sangre, ahorcaban animales en los templos de los ídolos griegos, de los griegos, ¿sí? De fornicación también había templos donde se ocurría eso, ¿no? Con prostitutas, lo hemos visto, que era así, ¿no? Y bebían, y entonces a eso se refiere que no, que se aparten de esas contaminaciones, ¿no? De los ídolos, que el creyente no puede decir, sí, creo en Cristo, y después va al templo de Júpiter y hace su no sé, su ofrenda a un ídolo pagano, ¿no? Porque a eso se refiere con que se alejen de esta idolatría, porque era muy fuerte en ese tiempo, era muy fuerte que la gente creyera en otros dioses. Entonces a Jacobo le parece más sensato no decirles que judaicen, ¿no? Que no se circunciden, más bien exhortarlos a que se salgan de la idolatría, ¿no? De otros dioses, es lo que quiere decir. Entonces,
mandaron a estas dos personas, que son Barsabás, que es otro Judas, ya no es el Judas que todos conocemos, y Silas, ya que eran principales entre los hermanos, y lógicamente ya vimos que debían llevar ellos el mensaje, ¿sí? Vamos a ver ahora que ellos empezaron a distribuir esto que ya se había considerado en el concilio para poder, y tenían que ir a las iglesias donde ya se había predicado el evangelio para poder estar seguros de que estas cosas quedaran claras, ¿no? Sobre todo a las personas y a las ciudades donde habían judíos. Esto tenía que estar claro porque era algo que se iba a repetir siempre. Entonces, vamos a ver qué ocurre en Hechos 15, versículo 36, ¿ya? Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Eso es bueno, ¿sí? Porque tienen que regresar a ver qué es lo que están haciendo. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. ¿Quién era Juan de Bernabé? ¿Se acuerdan? Era su primo, ¿no es cierto? El que tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, porque se acuerdan que primero partieron los tres en el primer viaje misionero y después, no se sabe por qué, no dice tampoco, Juan Marcos se fue. O sea, los dejó solos, no quiso ir con ellos, no se enfrentó, ¿me entienden? Entonces, Pablo estaba enojado, ¿no? Por eso, y no le pareció que sea bueno que él, que antes los había dejado, los acompañe, porque podía volver a hacer lo mismo y eso no era un buen testimonio, ¿no? Entonces dice, versículo 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, o sea, entre Bernabé y Pablo, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, ¿no? A su primo, navegó a Chipre y se fue. Y Pablo, escogiendo a Silas, ¿no? Que era una de las personas que habían ido a llevar este mensaje, salió encomendado por los hermanos, ¿sí? Acá encomendado por los hermanos, él sí fue encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Entonces él empezó a ir otra vez a las iglesias donde había estado viendo, había dejado gente ya conversa, ¿no? Creyendo. Y vamos a ver que este Silas también va a ser importante porque eh, era, era, era un hombre, ¿no? Que tenía muchos atributos y uno de estos atributos es que él era un profeta, ¿ya? Y podía proclamar y enseñar también la palabra de Dios. Y él, como era judío, también podía tener acceso a las sinagogas, ¿no? Y gracias a que Silas también era un ciudadano romano, eso ya lo dice en otros versículos, en otras cosas, pero en investigaciones ya Silas era ciudadano romano, tenía ciertos beneficios de protección, ¿no? Igual que Pablo, porque Pablo también era un ciudadano romano, ¿no? Um, y bueno, eso es lo que se ve de Silas. Entonces, él partió con Silas, ¿no? Acompañado. Um, entonces, empezó a ir a todos los pueblos donde había estado anteriormente y llegó a Listra, ¿sí? A Derbe y a Listra. Vamos a entrar al capítulo 16.
Después llegó a Derbe y a Listra, ¿sí? Este Listra es donde se acuerdan que Pablo había sido apedreado, ¿ya? Entonces ahí regresa. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, ¿sí? Y este nombre es muy importante, lo van a tener que recordar después, porque Timoteo es prácticamente el pupilo de Pablo, ¿ya? Él lo amaba mucho, siempre Timoteo estuvo con él, mm, era un hombre que sabemos que prácticamente reemplazó a este Juan Marcos en este viaje, ¿no? Porque él lo pudo escoger porque era un hombre probo, ¿no? Un hombre justo, un hombre bueno, que era bien conocida o sea, su persona en estos lugares. Pero también se sabía que él, o sea, Timoteo, era hijo de un padre griego, ¿no? O sea, un padre gentil, y una madre judía creyente, ¿ya? Porque yo siempre pensé que todos los judíos eran creyentes, pero no. Ahora, yo puedo entender ahora este pasaje porque decía madre judía creyente, y digo, yo siempre decía, pero los judíos son creyentes, y la verdad es que no, no todos los judíos son creyentes, entonces los judíos les van a decir, sí, soy judío creyente, quiere decir que creen en Dios, o un judío no creyente. En este caso, la madre era una judía creyente, y vamos a ver qué ocurre. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Sí? En esos dos pueblos habían visto que él sí era salvo, que había creído, ¿no? Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, que dice, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, acá yo tengo que tomar un alto porque a veces dice, bueno, a ver. Nos acaban de decir que se han peleado con los fariseos por la circuncisión, que han ido a Jerusalén, han tenido su concilio, han dicho que eso no salva y que no les van a poner ese yugo a nadie y que van a ver más bien la idolatría y que la salvación es por fe y eso es lo que van a ir a decir al mundo. ¿Y por qué van a circuncidar a Timoteo? ¿No? O sea, y el mismo Pablo lo está circuncidando. ¿Cuál es el objeto de hacer eso, no? Entonces, esto es algo que sí tenemos que explicar bien, porque Pablo no lo está circuncidando para salvación, ¿sí? No lo está circuncidando para salvarse, ¿ya? Él lo está circuncidando para que él pueda también entrar a las sinagogas donde congregan los judíos y pueda hablar sobre el evangelio, ¿no? Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque en este sentido, al ser él de padre griego y madre judía, ¿no? Primero conocía ambas culturas bien, así es que podría explicar mejor algunos contextos, ¿no? Podría explicar mejor el Evangelio para ambos, para judíos y griegos, ¿no? Bajo una perspectiva que de repente no tendría Pablo o alguna persona que no fuera griego, ¿sí? Y podemos ver que incluso no había sido circuncidado, quiere decir que probablemente su padre griego sí debe haber tenido ídolos y otras cosas, ¿no? Y él haber vivido en ese ambiente, pero igual ser un creyente porque su madre se, se lo ha dado desde siempre, ¿no? Entonces, Timoteo no debía hacer esto para salvación, ni Pablo tampoco, sino más bien para que otros judíos puedan escucharlo y creer en Cristo. O sea, lo hacía para la difusión del Evangelio, ¿sí? Lo hizo por amor a la misión y a ellos, a los judíos, para que los judíos no pensaran que eh, él, teniendo su madre judía
¿no? Y al no ser circuncidado estaba como negando su identidad de judío como tal, ¿no? Prefiriendo de repente una vida como gentil, como una persona que no es judía, o sea, negando su raza, ¿me entiendes? En ese sentido, tuvieron que hacerlo para que pueda ser aceptado por los no creyentes y él pueda hablar con ellos ah, de una forma más libre, ¿no? Sin tanta barrera, ¿ya? Pero no para salvación, sino que esto se hace por eso, ¿sí? Y muchas veces van a darse cuenta que los misioneros terminan haciendo estas cosas porque eh, de alguna forma el testimonio que ellos dan a las personas con las que van a compartir el Evangelio, si hay algo que en esa cultura ellos reprueben, ¿no? Y que no vaya obviamente contra las reglas de Dios, entonces ellos van a tener que acatar eso a pesar de que no piensen que sea algo, o sea, que sea algo este, que no se deba hacer, ¿sí? Entonces, en este caso lo hacen por amor a estas personas no conversas aún. Entonces, para que puedan llevar mejor el Evangelio. ¿Ya? Y acá lo podemos ver también en el versículo 4, no, perdón, dice versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, o sea, el padre de Timoteo. ¿Sí? Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Sí? Hasta ahí hemos visto el capítulo, ya vamos al capítulo 16 y vamos a ver si podemos avanzar un poquito más. En esta parte vamos a ver que ellos están avanzando, atravesando el versículo 6, capítulo 16, versículo 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué habrá pasado? Pero ellos no pudieron hacerlo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, o sea, quisieron seguir yendo a Asia y no pudieron, dice, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche, donde un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Entonces, ellos fueron donde se abrió el camino, ¿ya? Y llegaron a esta ciudad que era Filipos. Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, ¿no? Y dice que en esta ciudad lo que vieron ellos es que fueron a buscar la sinagoga y no había, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos, o sea, había pocos judíos. ¿Por qué? Porque ya vimos anteriormente que por lo menos tiene que haber 10 hombres judíos en un pueblo para que se pueda abrir una sinagoga, o sea, un lugar donde ellos van a congregar para hablar, eh, eh, para hacer el estudio de la Biblia, ¿sí? De la Torá. Y entonces, una mujer dice, y entonces fueron, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que si están junto al río haciendo la oración, es que lo más probable es que ahí había mujeres más que hombres, ¿no? Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido.
o sea, las mujeres en las que se reunían en ese pueblo, ¿sí? En Filipos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, ¿sí? Y entonces él, ellos se quedaron en este lugar en Filipos, supongo que enseñando a estas personas y todo. Y aconteció luego que mientras íbamos a la oración, versículo 16, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, ¿sí? O sea que era una esclava que adivinaba. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, imagínense, ¿no? Esta persona está con ese espíritu de adivinación, que puede ser un demonio, un espíritu inmundo, y él habla estas cosas, ¿no? Son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente, o sea, yo pienso, ¿no? Si es que ella hace eso, ¿no? También haría que todas las personas, no solamente las personas que eran creyentes, supieran que ellos estaban ahí. Y muchos de estos, ya vimos, judíos, fariseos o de otros pueblos, puedan ir y hacerles algo, ¿no? Y entonces ya estuvo varios días con ellos detrás, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Dijo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. O sea, en vez de alegrarse porque esta mujer fue liberada de ese espíritu malvado, ellos los llevaron delante de unos jueces porque les habían hecho perder plata, ¿no? Así era la gente en ese tiempo y ahora también, ¿no? Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y ya empezó a hacerse, ¿no? Esta aglomeración y los azotaron, dice versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero miren esto, el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, daban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué tal, qué tal? Yo digo, confianza, ¿no? De que lo que están haciendo es lo correcto y están ahí y y a pesar de que saben que pueden morir, alaban a Dios, ¿no? Eso es un gran ejemplo. A veces nosotros nos pasan cosas terribles y a veces renegamos, ¿no? Contra Dios. Y muchas veces tendríamos que ser como estos hombres, ¿no? Que, que pueden en su espíritu alabar a, a Dios hasta en las peores situaciones, ¿no? Y pienso que eso solamente nos los puede dar el Espíritu Santo. O sea, no hay otra forma en que tú puedas estar en una cárcel con grilletes después de haber sido azotado
y humanamente poder aguantar esto y orar y cantar himnos de alabanza, ¿no? Entonces, los presos los oían y sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, porque ya vimos que en estos casos los romanos, o sea, si es que había una persona que cuidaba la cárcel y no estaba bien cuidada y llegaba a escapar a alguien, ellos iban a morir, ¿no? O sea, los mataban, les hacían juicio y los mataban. Entonces él mismo ya estaba a punto de matarse porque dijo, ya, así han ido, ¿no? Mas Pablo, ¿bien? Clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya qué tal testimonio, ¿no? Que esta misma persona que les ha azotado, que los ha puesto en la cárcel, que ha podido ver en en su espíritu, ¿no? Cómo es que estas personas tienen algo que él no posee, ¿sí? Y porque ellos en la cárcel han hablado de Jesús, de Cristo, del Evangelio, a las personas que están ahí. Y, y no importa en qué situación estemos ni dónde estemos, si es que en algún momento tenemos la oportunidad de compartir esto hermoso que nos está pasando, de poder entender la salvación y de lo que el regalo que nos ha dado Dios en su Hijo Jesucristo, compartirlo, no crean que caerá en balde, nunca. Siempre habrá, aunque sea una semilla, de repente tú piensas que no, pero Dios sabe cómo trabaja con esas palabras que tú puedes decirle a alguien sobre el Evangelio. Y dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, ¿sí? Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué lindo, ¿no? Y él, o sea, yo me imagino esta emoción de sentir que estas personas le han dado este regalo tan preciado, ¿no? Y la emoción que sentirá Pablo al saber que esos azotes y todo lo que han pasado ha valido la pena, ¿sí? Por estas personas. También ver la compasión, ¿no? Porque de alguna forma las personas que no tienen a Cristo en su corazón siempre van a estar separados de Dios si es que nosotros no hacemos algo. Y soportar todo esto que está soportando Pablo para que estas personas crean es algo que nosotros debemos imitar, ¿no? De alguna manera en nuestra vida. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, y lo soltaron, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí creo que hemos llegado. Vamos al último versículo ya del capítulo 16, versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, la mujer que había creído, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, creo que hasta ahí hemos llegado, hemos podido terminar el 16. Vamos a cerrar en oración. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones, porque puedes a través de tus palabras decirnos qué es lo que debemos hacer, cómo debemos comportarnos como cristianos, cómo debemos darnos cuenta si realmente somos salvos
si es que realmente tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, Señor. Te pedimos que las personas que de repente aún no están seguras o piensan que no te han recibido, Señor, puedan hacer, en, puedan abrir su corazón contigo, Señor, de repente de alguna manera en la intimidad y puedan decirte, Señor, que tú seas su Rey, su Salvador, que seas esta persona que nos ha quitado este yugo del cual hablan aquí en estas palabras, Señor, que solamente a través de ti podemos ser salvos, Padre mío, que ninguna de nuestras obras ni ninguna de las cosas que nosotros hacemos como rituales pueden salvarnos más que tu obra en la cruz y tu paga del pecado con tu sangre preciosa, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por todas estas personas que han dado su vida, por todas estas personas que han sufrido para poder tener lo que tenemos ahora, esta palabra, Señor, que nos guía y esperamos que siempre podamos seguir leyendo, comprendiendo y, y aplicando en nuestra vida. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.